En un mundo donde la inteligencia artificial puede leer y escribir, nuestra misión sigue siendo formar personas Hola, ¿qué capaces de tal? El pensar. día de hoy De estaremos eso trata este analizando plan. este diagnóstico importante para poder hablar del Plan Estratégico de Cultura Lectora Humanista y Bilingüe. En el particular caso de los estudios que tenemos en la literatura, pues hay un estudio particular realizado por el INEGI en el año 2025 que va revelando datos bastante interesantes. Por ejemplo, en el caso del primer dato, el 79.1% de la población mayor de 12 años leyó algún material en 2025. En el caso del 40.9% de los lectores dedica más de 30 minutos diarios a la lectura, lo que obviamente va indicando una necesidad importante de que se fortalezca y que se generen hábitos profundos para los jóvenes y de desarrollo. Y en el particular caso, el 7.9 es el que no realizó ninguna lectura. Sin embargo, lo que llama más la atención es que el rango de edad que encontramos es de 12 a 24 años y eventualmente estamos hablando también de que somos una cultura y un contexto mexicano en el que podemos incluir ese material de lectura, tanto en libros, sitios web, blogs, redes sociales, etcétera. Y entonces quizá tenemos a muchas personas leyendo, sin embargo, no es preciso que estén leyendo textos académicos, novelas, etcétera, y eso genera alguna diferencia importante entre leer fragmentos y llevar a cabo una lectura profunda a lo que sería lo que se busca para la prepa Anáhuac México Campus Maddox, en particular con los jóvenes de preparatoria, donde pueden establecerse ciertos aspectos importantes. Vamos a verlos. Vamos a realizar entonces el diagnóstico por grado. En el caso de primero de prepa, que abarcaría primero y segundo semestre, la experiencia nos muestra datos bastante interesantes. Número uno, lo que sería la falta de motivación, la falta de costumbre, la falta de hábitos de estudio y hábitos de lectura bien consolidados. Pues al venir de la secundaria y llevar a cabo esta transición y esta rutina, pues requiere un acompañamiento, una constante retroalimentación docente, una constante aplicación metodológica para poder llevar a cabo a los jóvenes a que generen esos hábitos básicos de lectura. En el caso de segundo de prepa, que implicaría tercero y cuarto semestre, aunque directamente yo no he trabajado con esa generación, considero que es bastante razonable pensar en esa trayectoria de primero a tercero y eventualmente entender que se están formando estos hábitos. Es una buena etapa para poder encaminar a los jóvenes a esta transición y, por supuesto, llevarlos de manera sostenida para que puedan lograr los objetivos académicos y reforzar y tener estos hábitos ya bien consolidados. En el caso de tercero de prepa, que abarcaría quinto y sexto semestre, la experiencia directa con el grupo de Área 4, en particular con la materia de nociones de derecho, me permite hacer un análisis y una observación de que aproximadamente un 30% de los estudiantes son los que demuestran ese interés genuino, esos hábitos formados por la lectura y por supuesto un 70% que se vuelve una cifra bastante alta, que no precisamente tiene ese acercamiento con textos o que incluso tenemos este factor del uso de la tecnología, no tenemos como tal esas aplicaciones metodológicas que se vuelven bastante necesarias para los jóvenes. En este apartado hablaremos sobre los principales obstáculos para el disfrute de la lectura. En este punto vamos a tener el primero de los obstáculos, que es respecto a la tecnología. Tenemos una distracción digital, un impacto en el aprendizaje de los jóvenes. En la actualidad, pues los estudiantes se enfrentan desafíos bastante significativos debido al uso de la tecnología.
la atracción por las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial que pueden restar atención en sus estudios. Existen algunos estudios de la Universidad de Pensilvania en 2024 en donde se demuestra que acceder a ChatGPT suele ser notable un aumento de calificaciones en los estudiantes, pero cuando le quitas esa herramienta de inteligencia artificial, viene una situación bastante crítica, que es que el alumno incluso pierde la capacidad para poder desarrollar una idea propia. Entonces, eventualmente, todos estos elementos del uso de la inteligencia artificial generativa, la distracción del manejo de las redes sociales como TikTok, el tiempo que le dedican, termina generando un impacto significativo y directo con respecto a la concentración que se le puede dar a la lectura. En este apartado mencionaré diversos obstáculos. Uno de los primeros que quiero mencionar es el obstáculo de la familia y el bienestar del estudiante. Es bien importante entender que el núcleo familiar se vuelve muy relevante. Tenemos padres de familia que están en jornadas laborales extensas y que muchas veces los estudiantes pueden llegar a sentir ese abandono. Entonces, la desconexión emocional y social puede llevar dificultades de aprendizaje y, por supuesto, hábitos de lectura sostenibles en los jóvenes. Uno de los elementos que me parece muy importante mencionar es el tema de la sociedad líquida y la inmediatez en esta cultura de lo rápido, de la sobreestimulación. Vemos a los jóvenes y hay estudios interesantes de que pueden llegar a ver más de 108 videos por día en TikTok y se vuelve bastante interesante. Dentro de los obstáculos que quiero mencionar está el obstáculo institucional. Creo que la cultura lectora es eso, es un proceso en el que nosotros también tenemos que involucrarnos, ser buenos para poder comprender diferentes tipos de textos, interpretaciones de textos, dar ese tiempo y ese espacio para que los docentes también puedan llevar a cabo estas actividades de lectura y evidentemente llevar una serie de pasos para encaminar a los estudiantes. Creo que es bastante importante que como docentes también apliquemos el trace en todas nuestras clases para poder desarrollar estas estrategias que quiero proponer más adelante. Existen algunos procesos que son los procesos formativos, como bien lo sabemos, y entender que pues el ritmo de vida de los adolescentes pues realmente tienen muchas cosas en la cabeza, están constantemente viviendo situaciones emocionales, cansancio, actividades extracurriculares y eventualmente su bienestar es muy importante. En estos mismos contextos de oportunidad está también el tema de la salud mental y, por supuesto, el tema del consumo del alcohol, del uso de drogas que pueden llegar a repercutir severamente en este aspecto. Considero que las oportunidades institucionales para fortalecer la cultura lectora pues son varias y tenemos varios caminos importantes. Como docentes, con colegas he estado platicando y pues uno de los primeros aspectos es la implementación de concursos, como lo sabemos y los hemos aplicado, concursos de lectura, escritura y por supuesto concursos a nivel institucional, nacional, internacional y organizados de manera coherente para poder establecer estrategias en nuestras planeaciones de clase. Segundo, pues repito y reitero, poner a cabo todas las acciones que puedan implementarse para tener el trace aplicable en nuestras sesiones. Tercero, que los docentes sean excelentes lectores, que puedan llevar a cabo estas lecturas activas y, por supuesto, lectura en voz alta de forma efectiva, enfrentarse a lo que sería el estudiantado y, por supuesto, compartir esa pasión por la lectura.
crear campañas institucionales que promuevan la lectura, que sean pensadas con mucho detalle, con apoyo del área de comunicación, que sería muy interesante para poder atraer también a gente. El quinto punto me parece muy importante utilizar lo digital, redirigir lo que sería el uso de las pantallas de una manera significativa para el proceso lector. Siguiente, creo que es muy importante que se conozcan las políticas institucionales, que se tengan claras, con coherencia y que el profesorado del área de humanidades tenga el dominio de estos documentos. Lo más importante también, leer de forma consistente, nosotros como personas ya formadas de carácter, pues tener esa capacidad de autorregularnos y cumplir con los ámbitos de lectura. El octavo, que sería muy importante, crear espacios que sean cómodos, que sean atractivos para generar este ámbito de lectura que puede llegar a resonar en los jóvenes. Y noveno, muy importante, apropiarnos de que lo que serían los textos de propuesta sean textos que los estudiantes puedan tener una cercanía, que estén contextualizados hacia lo que ellos conocen, reconocen, entienden y con lo que se identifican. Décimo, y me parece muy importante, tener en cuenta lo que serían los equipos base para poder conformarlos de manera inteligente y fortalecer al uso de las metodologías CAR y, por supuesto, al uso también de la investigación colaborativa y el trabajo colaborativo. Este plan estratégico se fundamenta en investigaciones recientes que destacan, por supuesto, la importancia de la lectura para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo del pensamiento crítico, estudios muy importantes que nos llevan a demostrar que la inteligencia artificial puede llegar a disminuir esa activación cerebral y, sobre todo, estudios sociológicos que nos hablan de los contextos críticos y los retos que se encuentran como un desafío importante en el ámbito pedagógico frente a la lectura. Como parte importante de la visión estratégica y la visión a 3 años, el área de humanidades y específicamente la coordinación de humanidades habrá consolidado una cultura lectora humanista y bilingüe para el año 2029, que sea medible, sostenida y genuinamente interiorizada por el estudiantado. Considero que son 4 pilares muy importantes. El primero, mejores hábitos de lectura. El segundo, mayor interés genuino por leer. Tercero, mejor selección de obras propuestas. Y cuarto, crecimiento constatable en comprensión lectora y pensamiento crítico. Una de las principales metas es crear esta cultura lectora sostenible. Un elemento indispensable va a ser la certificación en C1 en un plazo máximo de 12 meses, obteniendo con ello una motivación importante para los profesores del área de humanidades para que también puedan lograr en ese plazo de 3 años su certificación con todas las facilidades que se puedan brindar a nivel institucional y, por supuesto, fortalecer el bilingüismo como una cultura compartida por todos los docentes. Esta visión estratégica se va a sostener en 7 pilares muy importantes y el primero va a ser tener un número claro de textos leídos por semestre, no solo la asignación dejando a un lado, sino tener esta variable de seguimiento. Número 2, muy importante, el nivel de comprensión lectora se mide de manera verificable a través del desempeño de instrumentos con los que ya cuente la institución y, por supuesto, también la literatura especializada que nos permite llevar una comprensión y evaluación de la lectura. Como un elemento fundamental sería que el estudiante se encuentre al centro y pueda llevar a cabo este análisis crítico de los textos. Tercero, que se incorporen mecanismos de retroalimentación pertinente tanto de organismos externos como de organismos internos, por medio de la coordinación, la observación entre pares
evitando que el único referente sea la autoevaluación docente. El cuarto, se van a desarrollar herramientas de verificación de lectura que sean más innovadoras que el examen tradicional o los exámenes orales. Por ejemplo, tendríamos la verificación relámpago, donde el estudiante puede responder de manera escrita una pregunta muy precisa de los textos, o la síntesis visual de una página, mediante el cual transforma lo leído en un diagrama, utilizando imágenes, flechas, símbolos o incluso los círculos con roles rotativos verificables, donde cada integrante del pequeño grupo desempeña un papel único y específico para localizar la idea central o principal de un texto. En quinto, tenemos las planeaciones didácticas. Estas planeaciones se revisan y se deben actualizar cada semestre, cada ciclo escolar, para evitar la repetición mecánica de las planeaciones de ciclos anteriores y eventualmente hacer el ajuste hacia los nuevos practicums. Sexto, se prioriza la escritura propia del estudiante sin apoyo de la inteligencia artificial. Este proceso de pensamiento crítico extendiéndose como la más alta calidad y legibilidad en su escritura. Y séptimo, una conexión directa con las 10 competencias del perfil del egreso de la Prepa Náhuac, particularmente con la competencia número 3 de búsqueda de la verdad y la competencia número 8 del pensamiento crítico y autónomo. Dentro de los objetivos estratégicos del plan, considero que son bastante importantes. El número 1 sería diseñar en conjunto con docentes, se me ocurre docente de literatura, docentes de derecho y sus estudiantes y expertos también, por supuesto, del Makerspace, una app que pueda registrar cómo avanza cada alumno en su desempeño lector. La aplicación no solo de textos que se abordan, sino también la profundidad con la que ellos van comprendiendo, que pudiera evaluar aspectos como la comprensión, la interpretación, el pensamiento crítico. Este tipo de proyectos también pudieran ser importantes por la parte del trabajo interdisciplinario, el trabajo colaborativo, el valor integral y por supuesto la aportación al área de humanidades. Considero que este proyecto pudiera elevarse a proyectos Premio Lidera y tener una repercusión importante en nuestra escuela y marcar un referente. El objetivo número 2 sería la normalización de la lectura. Hemos visto a lo largo del tiempo que existen normalizaciones de violencia, normalizaciones de prácticas indebidas y considero que debería de existir el normalizar los hábitos de lectura, llevar a cabo la normalización visible de la lectura en la vida institucional, el crear espacios ad hoc que generen un ambiente acogedor en donde los estudiantes no solo analicen, sino que generen nuevos proyectos, etcétera, sería bastante interesante. Objetivo número 3, garantizar que los estudiantes no solo lleven a cabo un análisis, sino que realmente tengan una comprensión del texto y que por supuesto puedan llevar a cabo la práctica. Número 4, lograr que el estudiantado presente de manera exitosa las pruebas Brisa, College Board, etc. Número 5, lograr la aplicación efectiva y homogénea del TRACE en todas las asignaturas del área, sin excepción, cerrando la brecha detectada en el diagnóstico institucional. Número 6, establecer un sistema formal de observación de clase y constante para que así entonces pueda llevar a cabo una retroalimentación y encaminar hacia lo que el modelo pedagógico requiere y alinearnos con el ideario, con la red de colegios Semperaltius en todos sus elementos de manuales, etcétera. 7, crear mecanismos pedagógicos específicos, más allá de exhortar a los estudiantes, llevar a cabo evaluaciones estandarizadas internas,
8. Incrementar la participación institucional en concursos nacionales e internacionales. En este apartado tenemos diversas metas institucionales. La primera, la alineación de las planeaciones, las actividades, las evaluaciones hacia los diferentes marcos normativos de nuestra prepa náhuac. Es muy importante que se asocie con todos los documentos también que proporciona la red de colegios en Peraltius para tener un dominio y un conocimiento importante. Segundo, implementar un calendario formal de observaciones de clase, acompañamiento docente, retroalimentación documentada en la app de observación y, por supuesto, orientar al cumplimiento de objetivos estratégicos del área. Lograr la alineación con los nuevos practicums y contenidos de Brisa, College Board, lo cual se va a realizar de manera pertinente por la evaluación externa. Aumentar año a año la participación de estudiantes de humanidades en concursos de lectoescritura en español y en inglés, tanto nacionales como internacionales. Siguiente punto, aplicar de manera universal y verificable el TRACE al 100% en el área de humanidades, valorando esto en observaciones de clase. Formalizar un banco institucional de planeaciones renovadas anualmente, disponible para todo el profesorado del área que pueda documentar los ajustes realizados ciclo con ciclo. Otro elemento importante dentro de las metas es que los docentes se incorporen de manera pedagógica a el modelo educativo que tenemos, que verdaderamente actúen con coherencia y con conocimiento. El siguiente elemento muy importante sería que se visibilice el trabajo bien hecho de la docencia, que tenga un espacio ameno, fortalecer también el área de humanidades con otras áreas para poder realizar proyectos interdisciplinarios que favorezcan al estudiante y mecanismos ad hoc con lo que serían las metodologías CAR en estos enfoques importantes pedagógicos. Y por supuesto, también llevar a cabo la cultura humanista, bilingüe, en iniciativas importantes como el Premio Lidera, sugiriendo y escuchando activamente proyectos que tengan la metodología CAR en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Como una meta muy importante, lograr que en ese plazo de 3 años todos los profesores del área de humanidades tengan un nivel de certificación en inglés y la coordinación en un lapso de 12 meses, un nivel C1 en inglés. Dentro de los indicadores clave que me parecen muy importantes, hay que tomar en cuenta lo que sería el número de estudiantes, el número de concursos, el desarrollo autónomo del pensamiento, tomar en cuenta la aplicación de los estándares Brisa y College Board para poder tomar en cuenta la mejora que ha tenido el estudiantado. En este apartado de cultura lectora en español, la propuesta busca romper con la pasividad que caracteriza a la lectura, que es entregar un título y confiar en que el estudiante se las arregle solo para poder leer, para que le nazca la curiosidad y para que pueda entender. Cada lectura obligatoria en el área de humanidades arrancará con una pregunta, con un dilema, extraído directamente de la disciplina de la asignatura. Y, por supuesto, en el caso de derecho, que la lectura, por ejemplo, no se ve únicamente como un texto a leer, sino planteado como un estudio de caso, el análisis jurídico, la interpretación, o en Historia de México, que arma un rompecabezas histórico, dejando entonces vislumbrar la necesidad de fomentar las competencias del perfil del egreso. Para que las lecturas dejen una marca real, propongo como estrategia el Foro de Dilemas Humanista, el Club de Lectura Itinerante, que van a funcionar como ejes principales. A esto se suma la lectura con propósito social, donde cada unidad habrá una lectura obligatoria que desemboque en algo concreto que vaya más allá del aula. Un podcast, un artículo de opinión, algún tipo de charla frente a otro grupo y así responder a las exigencias que esta estrategia innovadora, motivadora y sostenible pretende para el área de humanidades.
Un elemento importante en la lectura en español sería el círculo de cierre, que se convierta en una práctica habitual, un momento breve y seguro al terminar la lectura protegida, donde los estudiantes no contesten preguntas de comprensión básica, sino que puedan decir en voz alta lo que pensaron, cómo se vincula con algo personal, cómo entienden lo que leen, y este espacio busca que puedas llevar a cabo un proceso de acompañamiento en el aprendizaje. Para fortalecer la lectura académica en inglés, se propone un sistema de apoyos que se van retirando gradualmente a medida que avanzan los estudiantes. Este diseño se trabajaría de manera conjunta con la coordinación de inglés. Durante el grado de primero de prepa, que sean textos de carácter humanístico en inglés, donde se trabaje con una orientación constante hacia lo que sería el vocabulario y estructuras gramaticales. En segundo de prepa, disminuir el acompañamiento, pero siempre estar presente, por supuesto, pero que permitamos que los estudiantes puedan pasar a conversaciones más amplias durante toda la clase. En tercero de prepa, que los estudiantes actúen con mayor autonomía frente a los textos extensos, complejos, con esta lectura colaborativa entre expertos y demás estrategias. Para que puedan generar confianza, es muy importante que estos textos humanísticos se den en voz alta con apoyo del docente. Por ende, esta propuesta de que todos los docentes tengan ese dominio del idioma y observar que uno de los aspectos que más trabajo genera es ese miedo a la burla, a la equivocación y una verdadera dificultad por aprender, lo cual generaría un espacio ameno para que los estudiantes se sientan confiados de poder llevar a cabo la interacción. Además, también impulsar de manera rigurosa los book talks, los reading circles, que puedan satisfacer a los indicadores de aprendizajes de nuestros nuevos practicums, estructurando niveles que puedan irse profundizando: nivel de comprensión, nivel de interpretación, nivel de crítica reflexiva, y por supuesto que el estudiante se sienta muy seguro y lograr algo no superficial, sino con profundidad, relacionándolo con las competencias del perfil del egreso. En cuanto al bilingüismo en el aula, tenemos un aspecto muy importante: fortalecer y hacer presente el inglés en todas las áreas académicas, a través de lo que sería actividades bilingües, debates académicos que ya suceden de manera regular en asignaturas de humanidades. Sin embargo, expandirlos a un formato bilingüe, crecer con el estudiante también y llevar a cabo una etapa de investigación, preparación y desarrollo oral en ambos idiomas, que se vuelva obligatorio. Los Socratic Seminars es muy importante tomar en cuenta que va el docente a plantear una pregunta formal y va a salir de la conversación permitiendo que los estudiantes puedan conducir el diálogo entre ellos y profundizar filosóficamente. Esto pudiera llegar a elegirse entre idioma español e inglés, pero siempre tener en cuenta el bilingüismo. Los book talks, los reading circles, es muy importante atribuirlo a lo que sería el calendario y, por supuesto, lo que serían las planeaciones semestrales del área, garantizando que cada estudiante de humanidades participe al menos en una actividad bilingüe por unidad, no que se le deje la carga completa a la materia de inglés. Los podcasts humanistas, también mencionados en el diagnóstico, son muy importantes porque se pueden redactar los guiones en ambos idiomas y la grabación atendiendo a las necesidades del colegio. Finalmente, pues reforzar la escritura y la oralidad en ambos idiomas por medio en el que van avanzando las unidades, y cabe aclarar que debemos de motivar mucho al personal académico de el área de humanidades para que entonces puedan llegar a lograr una certificación y lograr la implementación de estas estrategias. Para este apartado de triángulo de interacción, me parece bastante interesante hablar de la dimensión y los pilares de este plan, especialmente subrayando las dinámicas con los estudiantes como foco prioritario y valorando lo que serían las competencias del perfil del egreso. En el caso docente-alumno,
El acompañamiento se va a materializar con la participación constante del docente, la lectura protegida y sobre todo el círculo de cierre, donde se lleva a cabo una garantía, donde el docente no reduzca solamente a entregar lecturas y dar una evaluación, sino que exista esta retroalimentación, que se fundamente en el análisis, por supuesto, representando las diferentes variables del aprendizaje y transformando el cuestionamiento esencial para quien aprende, es hacia dónde voy, cómo voy, cuál es mi próximo paso. Implica también, por supuesto, que cada lectura, que cada proyecto no solo se reduzca a una nota, a una calificación, sino que también se pueda mencionar el nivel de comprensión que el alumno ha alcanzado, comprensión, interpretación, análisis crítico y cuál sería la acción concreta para poder avanzar al siguiente nivel. Dentro de esta misma relación docente-alumno, en este triángulo de interacción, es muy importante el modelaje lector. El docente debe de compartir periódicamente de manera transparente sus propias lecturas, su desarrollo y sobre todo en el caso de la coordinación, compartir también esa trayectoria de aprendizaje del inglés, haciendo visible y haciendo coherente los planteamientos de la visión estratégica. Para la relación alumno-docente, pues la reflexión se vuelve bastante crítica, se ve mediante aspectos también de redacción, de participación activa, la evaluación mediante rúbricas que se presentan, por ejemplo, a cada seminario socrático, permitiendo que así el estudiante sepa antes de que espere su intervención lo que debe de ser evaluado para que la evaluación no sea subjetiva o arbitraria. Por supuesto, dentro de esta misma relación es muy importante el seguimiento de las metodologías CAR y, por supuesto, el reajuste en todo momento. Alumno-alumno, que esta es la relación prioritaria en donde las comunidades lectoras nacen de la mentoría intergeneracional. Estudiantes de tercero de prepa guiando a estudiantes de primero en el acompañamiento de la lectura, lo cual pues se vuelve un sustento empírico sólido. Un metaanálisis de investigaciones confirma que la tutoría entre pares genera mejoras académicas consistentes. La UNESCO también, por ejemplo, establece que las estrategias pedagógicas más exitosas para garantizar la educación de calidad es mediante pares. Entonces, esta base pedagógica también de Vygotsky, de la zona de desarrollo próximo, es dual y es importante ver quién recibe la tutoría, también obtiene un apoyo. Y quien tutoriza va a consolidar el aprendizaje al enseñar. Estos clubes de lectura, club de lectura itinerante, los círculos de diálogo socrático, las tutorías entre pares, la parte del desarrollo de habilidades de interpretación se vuelven bastante relevantes. Los foros de dilema humanista, los debates, todas estas son estrategias propuestas en este plan que creo que serán funcionales para los diferentes maestros del área de humanidades. También creo que es muy importante mencionar que la tutoría entre pares no solamente se queda entre quien es tutorado, sino va alcanzando una intensidad, una significancia y un elemento pedagógico muy bien pensado. Dentro de las obras sugeridas para cada grado serían las siguientes. En primero de prepa sería El Principito. Considero que es una obra bastante accesible, que puede relacionarse con la asignatura de literatura, que también está relacionada con materias básicas de primer año. Introducir también a los estudiantes preguntas sobre el sentido de la vida, la amistad, lo esencial, sin exigir un aparato conceptual complejo y llevar a cabo estos cimientos de hábitos que se pueden identificar en el diagnóstico. En el caso de primero, también la obra en inglés sería Wonder,
Esta obra reflejaría bastante una asociación con inglés, materias también básicas, es un lenguaje accesible para los estudiantes, es un acercamiento a literatura humanística en segundo idioma, contiene relación con formación humana, con énfasis personal hacia la parte del tema de la dignidad y la moral. En el caso de segundo grado sería Los de abajo, y esta obra pues me parece muy relevante porque se relaciona con literatura mexicana, se asocia con sociología, donde se analiza este fenómeno histórico de la Revolución Mexicana y el análisis crítico hacia el poder y hacia los ideales. Dentro de la siguiente obra sería To Kill a Mockingbird, que esta obra es bastante importante porque considero que puede llegar a ser básica dentro de lo que serían los ámbitos de sociología, abordar el tema de la justicia, el prejuicio, el coraje moral, narrado desde el adolescente. En el caso de tercero, tenemos para tercer grado la Apología de Sócrates. Me parece que es una obra relacionada directamente con la materia de filosofía, con la materia de taller de competencias lingüísticas y que tiene este método importante de los seminarios socráticos que se vuelven bastante relevantes y abonan muy bien. En el caso de la última obra, para tercero, sería The Old Man in the Sea, y en esta obra tiene un apoyo a inglés y por supuesto es una lucha de un pescador en donde deja una reflexión bastante interesante de perseverancia y de sentido que le puede llegar a ser bastante importante a los estudiantes por esta carga también religiosa. Los aspectos que quiero mencionar rápido de cada obra. En el caso de la primera obra del Principito, abona a la competencia 3 y 4. En el caso de la obra de Wonder, a la 4 y a la 6. La obra de Los de abajo, a la competencia 3 y 9. La obra de To Kill a Mockingbird abona a la 8 y a la 2. Y en el caso de Apología de Sócrates, a la 3 y a la 8. Y The Old Man in the Sea abona a la competencia 2 y a la competencia 10, que se vuelve bastante importante. La innovación educativa planteada desde un marco unitario y coherente mediante lo elaborado en este plan estratégico. En el punto número 1, pues atender a que la gamificación se vuelve uno de los procesos bastante interesantes que impacta de manera significativa en la motivación y en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es muy importante que esta gamificación se pueda llegar a celebrar en foro de dilema humanista o se puede llegar a celebrar cuando el estudiante haya leído un libro completo, utilizado también en el club de lectura y una apuesta concreta a la formación de equipos base. Para el caso de la inteligencia artificial, tengo una propuesta que me parece muy interesante, que sería identificar un problema y entonces crear en conjunto con todos los docentes un asistente con inteligencia artificial que ya sea un personaje como Sócrates, un magistrado del siglo XIX, un personaje histórico, y que este asistente pueda hacerle preguntas a nuestros estudiantes y tener algún tipo de análisis y base de datos de lo que nuestros estudiantes van entendiendo, comprendiendo sobre los textos que leen. En el caso del aprendizaje basado en proyectos, particularmente mencionar el proyecto del RoboJuez de nociones de derecho y el proyecto de DilemaBot, que es el proyecto que se pretende establecer para este ciclo escolar, ya desde una versión mejorada, con lecturas complementarias, con un mejor diseño metodológico
en donde se pueda ver la fase de inicio, desarrollo y cierre de la metodología y, por supuesto, la formación de los equipos base. El aprendizaje basado en problemas o retos, estaríamos hablando de un reto concreto, no solamente la reflexión, sino también hacer una construcción de una postura hacia un dilema ético, aplicando, por ejemplo, un método socrático, y todo esto mediante la rúbrica de evaluación que esté establecida con claridad y que no parezca ni arbitraria ni subjetiva. En el siguiente aspecto tenemos los estudios de caso, metodología importante, donde los estudiantes somos quienes debemos concretamente dar el caso, no precisamente que el estudiante lo investigue, y podría llegar a ser una estrategia complementaria, por ejemplo, en los foros de dilema humanistas, para las materias como, por ejemplo, nociones de derecho, y entonces el docente puede llegar también a plantear concretamente lo que se quiere. En el caso de experimentos, se me ocurre en la materia de ecología por medio de textos científicos acotados, seguidos de observación, recopilación empírica, donde el estudiante compara con lo que ha leído y la práctica lectora de corte humanista con el quehacer científico. Como siguiente elemento, el aprendizaje cooperativo. Tenemos que tener muy claro los equipos base que son respaldados conceptualmente también, donde se sostiene que ninguna de las tareas debe de caer en un solo estudiante, sino que es un trabajo cooperativo. La tecnología educativa, que también pues hay que tener en cuenta que tenemos lo que sería el makerspace, robótica, certificaciones en informática, que van transformando y poniendo en marcha todas estas estrategias y esta visión que se tiene en el plan. Las bibliotecas digitales, se plantea que tenga un acervo digital, a lo mejor generar un drive con lecturas complementarias y de corte de cada periodo escolar. En el caso de las redes sociales académicas, tener estos espacios de podcast humanistas, ya también hablado en el apartado del bilingüismo transversal, dando entonces un sitio digital exclusivo a la comunidad donde se visibilice el trabajo de lectura, la producción oral de los estudiantes. Y por supuesto, una de las experiencias inmersivas que han sido bastante funcionales, las salidas culturales, que son metodológicamente planeadas, por ejemplo, la del Senado, que fue un procedimiento de la creación de un proyecto de ley, de la revisión de la normativa jurídica y del planteamiento de una nueva ley con fundamento y sustento en la Constitución y en otras de las leyes aplicables. Para el cronograma tenemos los siguientes aspectos. En agosto del 2026, la revisión de planeaciones semestrales del área de humanidades, presentar el plan al equipo docente del área y hacer de conocimiento a las y los docentes la finalidad de la bitácora del progreso lector, mientras está en desarrollo la aplicación. Una vez que se lleve a cabo esto, llevar un proceso de calibración del trace entre los formadores y hablar sobre el trabajo de concursos preuniversitarios guiando a los docentes del área. Llevar a cabo también una orientación hacia los premios Lidera y llevar observaciones de clase, retroalimentaciones y acompañamiento a docentes. En el mes de septiembre, presentar oficialmente el club de lectura, puesta en marcha también los equipos base en todas las asignaturas del área de humanidades. La coordinación comienza su proceso de certificación de nivel C1. Las observaciones constantes, las retroalimentaciones y acompañamiento a docentes. En octubre del 2026, primer foro de dilema humanista en el ciclo, comienza la asociación oficial con la coordinación de inglés para Book Talks,
observaciones de clase, retroalimentaciones y acompañamiento a docentes. En noviembre de 2026, primera aplicación de Brisa, ciclo con lectura cruzada con resultados para la coordinación, primer avance visible de la app del seguimiento lector desarrollada en el Makerspace, observaciones de clase, retroalimentación y acompañamiento a docentes. En diciembre del 2026, cierre de semestre, corte de indicadores, informe breve a dirección y a coordinación de sección sobre los resultados del primer semestre. Observaciones de clase con retroalimentación y acompañamiento a los docentes. En enero de 2027, el plan con base en resultados del primer semestre, arranque del mismo esquema con las generaciones de segundo, cuarto y sexto semestre, observaciones de clase, retroalimentaciones y acompañamiento a docentes. En febrero, el primer podcast humanista bilingüe publicado, primera postulación de proyecto derivado de la cultura lectora al Premio Lidera, observaciones de clase, retroalimentaciones y acompañamiento docente. Marzo, aplicación de College Board, revisión de avance de certificación de inglés, revisión de avance de certificación de inglés tanto de coordinación como de profesorado del área, observaciones de clase, retroalimentaciones y acompañamiento docente. Abril del 2027, simulacros de enfoque en comprensión lectora, observaciones de clase, retroalimentaciones y acompañamiento. Y mayo de 2027, segunda aplicación de Brisa, revisión del avance de certificación de inglés del resto de profesorado, observaciones de clase, retroalimentación. Cierre de ciclo escolar, consolidación de indicadores del primer año, informe a la dirección. En cuanto a las fases, pues son fases de instalación, se analizan las planeaciones, se calibra el trace, se lleva a cabo el inicio de la certificación a la coordinación de inglés, del idioma inglés, el acompañamiento docente por medio de observaciones en el aula. La segunda fase sería la fase de activación. Comienzan a funcionar las estrategias del plan. ¿Cuáles son estas estrategias que propongo? Foro de dilema humanista, articulación con inglés, con el Book Talks, también lo que sería los seminarios socráticos, la implementación hacia proyectos Premio Lidera, concursos preuniversitarios. La siguiente fase sería los podcasts humanistas y la última fase, pues lo que sería el cumplimiento integral de la visión estratégica. En cuanto a los recursos humanos, el liderazgo del área de humanidades impulsa esta iniciativa manteniendo el acompañamiento docente, la observación, la retroalimentación pertinente, la participación en concursos preuniversitarios, en Premio Lidera, implementando estrategias respectivas a las disciplinas con esta cultura bilingüe, llevar a cabo, por supuesto, este bilingüismo transversal y que los docentes especialistas en programación, Makerspace, nos puedan apoyar en la construcción de la app para el seguimiento lector, donde los estudiantes puedan ser actores clave y fundarlo como un proyecto metodológico. En cuanto a los recursos materiales, se recurre a la infraestructura con la que ya se cuenta, Planeta, Makerspace, robótica, certificaciones, sin la necesidad de hacer inversiones adicionales significativas, lo que nos permitiría sumar también algún conjunto de herramientas económicas para poder subir un repositorio de acervo de lecturas complementarias, organizadas por grado, también el espacio asignado para foro de dilemas humanistas y espacios, por supuesto, de lectura que se han planteado anteriormente. El presupuesto estimado por categoría sería validación institucional, la certificación de inglés, de la coordinación, la certificación de inglés del profesorado del área de humanidades, los materiales impresos, lo que sería algún tipo de mobiliario que contemple aspectos de comodidad, flexibilidad, cojines, tapetes, sillones ad hoc que diferencien visualmente el espacio del resto.
Las estrategias con padre de familia considero que sería algo importante tener algún tipo de apoyo con el área de comunicación, con autorización de coordinación de sección y dirección, para poder llevar a cabo de manera presencial un momento de diálogo con familias sobre el desempeño lector de los estudiantes y por supuesto también este progreso con la bitácora del proceso lector. Cuando la plataforma también esté disponible, sería importante convocar a las familias para que estuvieran en un foro de dilema humanista en donde pudieran valorar este plan estratégico en algo tangible para la comunidad. Para finalizar con el plan estratégico, vamos a la evaluación y el seguimiento. En el punto número 1 tenemos el impacto cuantitativo. Considero que sería importante tener un control de número de libros leídos de cada alumno por medio de la bitácora del progreso lector. Esto complementado con la aplicación que se puede desarrollar en el Makerspace de forma interdisciplinaria, la participación, por supuesto, en el foro de dilemas humanistas, en el club de lectura itinerante, en los book talks, los podcasts humanistas, aprovechamiento del uso de plataformas, por ejemplo, Planeta, banco de lecturas complementarias en el repositorio y que exista una participación consistente, un monitoreo de funcionamiento. En el impacto cualitativo tenemos que valorar el interés genuino por la lectura, se evalúa mediante una encuesta al término del semestre, formulando preguntas enfocadas en conocer si el estudiante realmente disfruta leer o cumple con lo asignado. Profundidad de reflexiones estimada por medio de registros filosóficos, foros de dilema humanista, los proyectos con metodologías CAR, los niveles de comprensión, análisis interpretativo y pensamiento crítico, fortalecimiento también del análisis crítico, visto directamente por el equipo de coordinación en los Socratic Seminars y, por supuesto, con acompañamiento del triángulo de interacción académica, como ya se mencionó. También mayor intercambio académico, conversaciones espontáneas en español o inglés, y un seguimiento mensual de la implementación. En cuanto al impacto bilingüe, la intervención estudiantil en espacios académicos en inglés se cuantificaría por medio del Book Talks, Reading Circles, los seminarios socráticos, en donde se pueda fortalecer a la comprensión lectora del idioma inglés, evaluando el análisis comparativo entre momentos iniciales y finales de cada periodo académico. Todo también sustentado y arrojado en la evaluación Brisa y College Board. El desarrollo de las habilidades orales y escritas en segunda lengua va a ser registrado mediante el uso del portafolio y puede llevar a cabo una evaluación auténtica de una producción escrita, una grabación oral en inglés correspondiente a cada unidad. Agradezco mucho la atención y permitirme participar en esta convocatoria para la coordinación del área de humanidades. Gracias.